Muy buenas tardes, buenos días, donde quiera que te encuentres. Hoy vamos a hablar acerca de las 5 S de la calidad. Pero antes de hablar de las 5 S de la calidad, quiero que nos enfoquemos precisamente en qué es una organización. Y podemos decir que la organización es una agrupación deliberada de personas para el logro de algún propósito en específico. La escuela superior o la universidad a la que usted asistió es una organización. Los gerentes trabajan en organizaciones. Si estas no existieran, ellos no serían necesarios. Entonces, hoy vamos a entrar de lleno acerca de las 5 S de la calidad. Y podemos decir que las organizaciones son cambiantes, pero las 5 S de la calidad no. Y hoy vamos a hablar acerca de la organización tradicional y la organización nueva. La tradicional se conforma con que sea estable, que sea inflexible, enfocada en empleos. El trabajo está definido por puestos de trabajo, orientada hacia el individuo, los empleados permanentes, orientada al mando. Los gerentes siempre toman decisiones, orientada hacia las reglas, la fuerza de trabajo relativamente homogéneas y los días laborables definidos de 9 a 5. Las relaciones jerárquicas y los trabajos en las instalaciones de la organización en horarios específicos. En cambio, las organizaciones nuevas están enfocadas en la dinámica, en ser flexibles, enfocadas en habilidades. El trabajo está definido en términos de tareas, orientada hacia el equipo, empleos temporales, orientada a la participación. Los empleados participan en la toma de decisiones, orientada hacia el cliente, la fuerza de trabajo diversa, los días trabajados sin límites de tiempo, relaciones laterales y de red y trabajos en cualquier lugar y a cualquier hora. Entonces nosotros podemos identificar cómo es la administración de hoy. Entonces, ¿quiénes son los gerentes? Muchas veces planteamos que un gerente es el que tiene que estar al mando de todo, ¿verdad? Y que tiene que conocer de todo lo que ocurre dentro de la empresa. Y efectivamente, antes era bastante fácil definir quiénes eran los gerentes. En efecto, eran los miembros de la organización que supervisaban y dirigían los trabajos de otros miembros. Era sencillo dirigir que los gerentes y operarios. Este último término se aplicaba a los miembros de la organización que realizaban directamente un trabajo o tarea específica y no tenían subordinados. Pero ahora eso ya cambió. Eso ya cambió. Hoy en día vemos cómo los cambios en el carácter de la organización y el trabajo han hecho que muchas de ellas se vuelvan difusas y las líneas de demarcación entre los gerentes y operarios sea más fácil de distinguir. Hoy ya hemos identificado y podemos definir que los gerentes ahora son los nuevos líderes y los operarios son las personas que siguen a los líderes. Entonces, vamos a hablar acerca de los gerentes de primera línea, que son los que ocupan el nivel más bajo en la gerencia y con frecuencia se les llama supervisores. En una planta manufacturera, el gerente en primera línea, o sea, el nivel más bajo, suele recibir el título de capataz. Entre los gerentes de nivel medio están incluidas las organizaciones y todos los niveles de la administración localizados a nivel de supervisor, y el nivel más alto de la organización puede tener diversos títulos, como el de jefe de departamento o de agencia, líder de proyecto, gerente de planta, jefe de unidad, decano, obispo o gerente de división, etcétera. En la cumbre de la organización o cerca de ella están los gerentes de alto nivel, los responsables de las tomas de decisiones y establecer las políticas y estrategias que afectan a toda la organización.
Pero volvamos al tema. ¿Qué es la organización? Y así es como nosotros vemos que las organizaciones tienen ciertas características. Entonces decimos que la administración es el proceso de coordinar, integrar actividades de trabajo para que se lleven a cabo de manera eficiente y eficaz con las personas y por medio de ellas. También vamos a decir que una persona es eficiente cuando la relación entre los insumos y los productos es la meta práctica para minimizar el costo por los conceptos de los recursos. Entonces, muchos se preguntan qué es lo que hacen los gerentes, cuál es la función, ¿verdad?, de ellos y por qué se les paga tanto. Mucha gente dice, ¿por qué se les paga tanto a los gerentes? Sí, los obreros son los que hacen que funcione un negocio. Entonces, les vamos a decir qué es lo que hacen los gerentes. Bueno, describir lo que hacen los gerentes no es una tarea sencilla. Así como no existen dos organizaciones iguales, tampoco hay dos gerentes que tengan exactamente el mismo trabajo. Sin embargo, a pesar de estas restricciones, disponemos de más de 100 años de estudios formales. A pesar de estas restricciones, disponemos de mucho estudio en el área de administración para describir lo que hacen los gerentes. ¿En qué consisten esos esquemas de categorización? Bueno, vamos a observar lo que hacen los gerentes en términos de funciones, procesos, roles, habilidades, sistemas de administración y cómo administran situaciones diferentes y cambiantes. Funciones y procesos administrativos. En la primera parte del siglo XX, un industrial francés de nombre Henry Fayol planteó la idea de que todos los gerentes realizan 5 funciones administrativas. Planifican, organizan, mandan, coordinan y controlan. A mediados de la década de 1950, dos profesores de la Universidad de California en Los Ángeles se basaron en el trabajo de Fayol y usaron las funciones de planificación, organización, formación de personas, dirección y control como el marco conceptual de el libro de textos sobre la administración, que durante 20 años fue el volumen de mayor venta sobre los textos que se habían manejado hasta ese momento. La mayoría de los libros de texto de la administración se siguen organizando en torno a las funciones administrativas, aunque éstas se hayan reducido en torno a las funciones administrativas. Podemos decir también que los gerentes deben tener ciertas habilidades, entre ellas las habilidades técnicas, las habilidades humanas y las habilidades conceptuales. Esto tiene mucho que ver con todas las fases que implementan precisamente en la forma en que se escucha a una persona, la forma que se dirige a una persona, trabajar con ella por el bien de otras personas, de manera individual, así también como de manera grupal. Y las habilidades conceptuales es la capacidad de pensar sobre conceptualizar situaciones abstractas, contemplar la organización como un todo y las relaciones entre las diversas subunidades y visualizar la forma en que la organización encaja en su ambiente. De otra manera, podemos decir que hoy por hoy podemos ver que las organizaciones trabajan con sistemas. ¿Y qué es un sistema? Es el conjunto de partes interrelacionales e interdependientes dispuestas de modo que se producen de un modo unificado. Y es por eso que es importante hablar acerca de las 5 S de la calidad. Bien, vamos ahora a hablar acerca de este desafío. Fíjate bien en este desafío y dime si lo puedes resolver en un minuto. Si lo puedes resolver en un minuto,
tómale captura y escribe en los comentarios lo hice. Vamos a identificar un poco qué pasaba en 1800, pongámoslo así, en 1800, cuando habían muchos problemas dentro de la administración en una organización. No había seguridad, no había salud, había mucho sabotaje, baja autoestima y carencias de sistemas. Por lo tanto, habían mucho, pero mucho desperdicio. Más adelante se empezaron a ver cómo los conflictos laborales existían a cada momento, dando así retrasos en la producción y también desperdicios. Para mejorar esto, tuvieron que analizar cuál era lo más rápido y pensaron en la mejora y también en el orden. Estos dos factores tenían que ser implementados de inmediato. ¿Para qué? Para que las personas pudieran obtener seguridad, calidad y producción. Con ello ingresa el Código de Ética y Conducta, que se implementa precisamente por medio de Albert Henry Gray en los Estados Unidos, producto precisamente de la observación que él realizó de qué ocurría precisamente en las empresas. Entonces, podemos mencionar que aquí nace la primera S. La primera S que llamamos Seiton. Seiton significa simplificar. Significa simplificar. Muchas veces nosotros tenemos la materia prima, tenemos los recursos, tenemos el capital, tenemos la información, pero también es cierto que no tenemos esa capacidad para identificar que los productos suelen terminarse en tiempo y forma, por lo que era necesario la simplificación, saber dónde estaban las tijeras, dónde estaban las agujas, dónde estaba el hilo, los colores, etcétera, ¿verdad? Simplificar dentro de la industria. Estamos hablando de una industria textilera, por decirlo así. Entonces, ya al momento en que se identifican dónde están los tipos de tela, dónde están las máquinas con las que debería de coserse, dónde están las cosas simples, ¿verdad? Donde se puedan utilizar. Entonces, se maneja estrictamente un orden. Y es aquí donde vamos a conocer con el primer ejercicio que hicimos. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que se encontraran los números del 1 al 54? Y para eso se han implementado pues este cuadrante que se dividió en 9 partes, donde podemos identificar que el número 1 está en el cuadrante 1, el 2 en el cuadrante 2, el 3 en el cuadrante 3 y así sistemáticamente hasta llegar al número 54. Es más fácil cuando usted ya sabe la ubicación y sabe dónde encontrar los productos que usted anda buscando. Entonces, al momento de que ya simplificamos el sistema, nace la segunda S, que es seleccionar. La de seleccionar. Entonces, podemos ver que la gente puede encontrar una tijera, usarla y volverla a guardar en el lugar que le corresponde. De eso se trata. Simplificar y seleccionar. Ya hemos simplificado, ¿verdad? Dónde colocar las herramientas, pero también hemos identificado qué podemos tomar y dónde guardarlo. ¿Dónde encontramos esta selección? Bueno, fíjense ustedes en su casa. Si en su casa usted tiene los cuchillos en una gaveta, si tiene las tazas en una gaveta, si tiene los platos en una gaveta, prácticamente usted está utilizando el Seiri. Está seleccionando, utiliza el plato, lo lava, lo seca y lo vuelve a guardar. Cuando lo quiere volver a utilizar, no lo va a ir a buscar a la ropa, lo va a buscar en el chinero o donde utiliza para guardar específicamente el plato. Entonces, ya con esto
empezamos a hablar acerca de estas dos S, ¿verdad? La de simplificar y la de seleccionar. Y es así como comienza el orden. Y es por eso que nosotros podemos decir hoy por hoy que las dos primeras S nos identifican dónde guardar y dónde crear los sistemas para guardar las cosas. ¿Verdad? No va a ir a buscar en un bote de cloro, no va a ir a buscar el agua que consume, ¿verdad? Porque entonces ahí habría un peligro. Vamos a irnos a una pausa, ya regresamos. En la comunidad de Los Piches, municipio de San Lorenzo, se encuentra la finca El Anonal, un espacio que hace un año comenzó a transformarse con esfuerzo y dedicación. Antes, lástima no haber tomado una foto para demostrarles cómo era. Aquí era una zacatera, tipo montaña, solo había lo que eran los ocotes y la nona. Hoy, la finca produce una variedad de alimentos destinados al consumo de la familia y parte de esta producción también se comercializa en la comunidad. Cuando quieran visitar mi finca van a encontrar que es el plátano, los bananos, el chato, la yuca, el camote. En esta finca también se cultivan productos que antes se habían dejado de cultivar. Recuperar estos cultivos significa rescatar sabores, conocimientos y prácticas que forman parte de la identidad local. Con la producción de la finca, la familia mejora su alimentación y genera ingresos a través de la venta local. Como ven, la yuca les vendo a los vecinos aquí alrededor de Los Piches, Matearal. El plátano lo vendemos también y lo vendemos a buen precio y fresca, natural, porque nada químico, sino que es puro natural. La finca El Anonal demuestra que sembrar con propósito es también cultivar bienestar y futuro. Los esfuerzos organizados bajo la dirección de personas a cargo de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades han existido desde hace miles de años. Las pirámides de Egipto y la Gran Muralla China son pruebas tangibles que desde hace mucho tiempo de esta época moderna ya se utilizaban proyectos enormes para largo alcance, en los que intervendrían millones de personas y que hasta el día de hoy continúan, ¿verdad? Erguidas. Las pirámides son un ejemplo específicamente interesante. La construcción de una sola pirámide requirió el trabajo de alrededor de 100,000 personas durante 20 años. ¿Quién decía que cada trabajador, quién le decía a cada trabajador lo que tenía que hacer? ¿Quién aseguraba de que hubiera suficientes piedras en el lugar de la obra para que los trabajadores no interrumpieran su valor? La respuesta a esas preguntas son los gerentes. Independientemente del término con el que quiera usted referirse a ellos en aquella época, alguien tenía que planificar lo que se debía hacer, organizar a las personas y los materiales para lograrlo, dirigir y orientar a los trabajadores e imponer controles para asegurarse que todo se llevara a cabo conforme a lo planificado. Otras prácticas administrativas tempranas se desarrollaron en el siglo XV en la ciudad de Venecia, Italia, importante centro de la economía y el comercio de aquella época. Los venecianos desarrollaron una forma temprana de empresa comercial y llevaban a cabo muchas actividades similares a los que se realizaban las organizaciones de hoy, tales como la línea de ensamble, Otras prácticas administrativas tempranas se desarrollaron en el siglo XV en la ciudad de Venecia, Italia, importante centro de la economía y el comercio de aquella época. Los venecianos desarrollaron una forma temprana de empresa comercial
y llevaban a cabo muchas actividades y desarrollaron una forma temprana de empresa comercial. Hoy, la línea de ensamble de estándares que se realizan en las organizaciones de hoy, tales como la línea de embalaje, se utilizó en la producción los sistemas de almacén de inventario para vigilar las reservas, las funciones de personal de administración de recursos humanos, se necesitó para dirigir la fuerza de trabajo y un sistema de contabilidad que les permitiera llevar una cuenta en sus ingresos y costos. Estos ejemplos son tomados del pasado y demuestran que las organizaciones han existido desde hace miles de años y que la administración se ha practicado durante un periodo equivalente. Sin embargo, solo en los últimos 100 años, sobre todo en el siglo XX, la administración fue objeto de investigación sistemática, adquirió un caudal común en el conocimiento y llegó a ser disciplina formal de estudio. También los hechos históricos planificados influyeron en promover este estudio en la administración. Volviendo a nuestro tiempo, vemos cómo los principios que se han analizado desde el siglo XV hasta la fecha han sido objeto de estudio y se han utilizado precisamente en la administración métodos del método científico, ¿verdad? Donde podemos identificar que la era moderna de la administración nace específicamente en 1911 y es una selección lógica. Para eso, ¿verdad? Nace los principios de la administración científica se basan en la observación, utilizando como base, ¿verdad?, los principios del método científico. Para eso, pues nos enfocamos ya en 1911, donde empiezan estos principios a tener un contenido donde se goza de la aceptación generalizada de la administración en todo el mundo. Así que la administración científica viene a darnos parte de la teoría de lo que hoy conocemos. Entonces, hablamos específicamente de Frederick Taylor. Taylor realizó la mayor parte de su trabajo en las compañías siderúrgicas que quedan en Pensilvania. En su papel de ingeniero mecánico y por su formación, él siempre se sintió consternado al percatarse de la ineficiencia de los trabajadores. Los obreros empleaban técnicas sumamente variables para realizar la misma tarea. Solían adoptar una actitud relajada en el trabajo y Taylor llegó a pensar que la producción de estos trabajadores era solamente un tercio de las verdaderas posibilidades. Por lo tanto, se propuso corregir la situación aplicando el método científico en la planta manufacturera. Dedicó más de 2/3 a la búsqueda apasionada de la forma óptica en que cada uno de los trabajadores podía realizar determinado trabajo. Es importante que tengamos en cuenta lo que Taylor observó, precisamente porque él decía de que el tiempo y los recursos eran muy valiosos. Así que inventó generar una revolución mental entre los trabajadores y gerentes mediante la definición de guías claras para poner eficiencia en la producción. Definió 4 principios de la administración y afirmó la planificación de estos principios a los trabajos más importantes. Así los gerentes obtendrían mayores ganancias. Por eso, los principales principios de la administración científica de Taylor se utilizaron hasta mediados de 1950. En el modelo empírico, los jefes no sabían qué pasaba en cada puesto de trabajo. Por eso, Taylor desarrolló 4 principios de la administración. Desarrollar una ciencia para que cada elemento de trabajo individual con la cual se sustituya el viejo método empírico. Seleccionar científicamente el trabajador y después impartirle capacitación. Colaborar
inmensamente con los trabajadores para asegurarse que todas las tareas que se realicen de acuerdo con los principios de la ciencia desarrolladas para ese propósito. Y por último, dividir el trabajo y las responsabilidades casi por partes iguales en las agencias y los trabajadores. La gerencia se hace cargo de todo el trabajo para el cual está mayormente capacitada que los trabajadores. Ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Que los gerentes organizan, planifican y hacen que todo el rendimiento sea viable. Pero no es, ¿verdad? 2 décadas después, donde Frank y Lillian Gilbert empiezan a utilizar este método científico y se dan cuenta que la administración científica está en perspectiva. ¿Por qué atrajo tanta atención a la administración científica? Sin duda alguna, muchos de los lineamientos de Taylor y otros idearon a implementar la eficiencia de la producción nos parecen hoy una simple aplicación de sentido común. Por ejemplo, pensamos que es obvio que los gerentes deben tener cuidado de escoger, seleccionar y capacitar cuidadosamente a los trabajadores antes de asignarles un trabajo. Sin embargo, para comprender la importancia de la administración científica, es necesario considerar que la época en la que vivieron los Taylor y otros partidarios de esta disciplina. Y volvemos nuevamente a principios del siglo, donde podemos ver las batallas que tenían, no solamente con este modelo empírico que hacían que las empresas perdieran, sino también, ¿verdad?, el uso del tiempo, el uso de los recursos y la pérdida de tiempo por parte de los empleados. Así que si te está gustando, pues este taller, ¿verdad? Solamente dinos y coméntanos qué te está pareciendo. Nos vemos en la segunda parte.